2. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Escalante. Hoy día, por invitación de IDEM, a quienes les agradezco mucho por la oportunidad, voy a poder conversar con ustedes sobre operaciones no reales, vinculadas principalmente a la utilización indebida del crédito fiscal, ¿no? Cuando se configura una de estas situaciones. Ahora, lo que también vamos a conversar ahora es qué es el crédito fiscal, vamos a ahondar en lo que son operaciones no reales, vamos a ver mucha jurisprudencia, porque ciertamente la jurisprudencia nos permite tener una medición real de cómo es que el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria consideran que se deben analizar este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales existe una imputación de la existencia de operaciones no reales por parte de la Administración Tributaria y cuál es el análisis principalmente probatorio que va a realizar a posteriori el Tribunal Fiscal cuando la controversia se eleve hasta dicha instancia. Y vamos a concluir finalmente comentando un poco de las implicancias penales que pueden haber como consecuencia de la configuración de una operación no real, ¿no? Partamos de la base que las operaciones no reales están asociadas al concepto muy conocido de las facturas falsas. ¿Ok? Una factura falsa siempre deriva en una operación no real. Y si existe una factura falsa, es porque está recogida dentro de la misma una operación que tiene dicha condición. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a arrancar con lo que es el crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? ¿No? Bueno, como sabemos, en nuestro sistema impositivo del valor agregado, o mejor dicho, para determinar la obligación del impuesto al valor agregado, que en nuestro país se denomina IGB, se aplica la técnica del impuesto contra impuesto de forma mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que el IGB de las ventas de una determinada entidad empresarial va a ser restado o mejor dicho, se le va a aplicar el IGB de las compras a través de una resta y la diferencia va a ser la deuda tributaria que está obligado a cancelar a favor del fisco mensualmente dicho contribuyente. Ahora, cuando hablamos del IGB de las ventas, estamos ante el concepto del débito fiscal. El IGB que proviene de mis operaciones, ya sea de venta de bienes, prestación de servicios, primera venta de bienes inmuebles realizada por el constructor o la prestación de un servicio dentro de un contrato de construcción, por nombrar algunas. ¿Okay? Esas operaciones que yo realizo están grabadas con IGB. Ese IGB que yo le traslado a los consumidores se denomina débito fiscal. Ahora bien, como dijimos, a este débito fiscal se le resta el IGB de mis compras. ¿Y cuál es el IGB de mis compras? El crédito fiscal, ¿no? Entonces, sucede que esta figura del crédito fiscal es bastante analizada por parte de la Administración Tributaria porque tiene una vinculación directa con la liquidación de la deuda que se le va a tener que cancelar mensualmente. Y es aquí donde justamente nos centramos en esta parte de la presentación. Vamos a hablar qué es el crédito fiscal, cómo se constituye, y cuándo puedo considerar que el IGB de mis compras corresponde ser utilizado como tal. ¿Ok? Puede ser empleado o cumple con las características y condiciones necesarias para calificar como crédito fiscal. Entonces, para esto nos vamos al artículo 18 de la ley del IGB, que establece los requisitos sustanciales. Los requisitos sustanciales, en buena cuenta, son dos. ¿Ok? Que las operaciones de compra y de adquisición, cuando nos referimos a compras, no debemos entenderlo de forma cerrada y entender que estamos hablando exclusivamente de la adquisición de bienes. ¿Okay? Cuando hablamos de compras puede ser adquisición de bienes o de servicios, ¿verdad? De los cuales yo me voy a beneficiar para el desarrollo de una operación grabada. Entonces, lo que nos dice aquí la normativa del IGB es, ok, esas compras que tú estás realizando, por las cuales te están emitiendo una factura en la cual está establecido en forma separada o disgregada el IGB, tienen que considerarse como gasto deducible o costo para efectos de la determinación de la renta neta sujeta a gravamen conforme a la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces ustedes ya sabrán de que cuando yo determino mi obligación tributaria o mi base imponible, para efectos de la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, le deduzco los costos en primer término y luego los gastos, ¿no? Y en último término voy a tener
la renta neta imponible sobre la cual aplicaré la alícuota que corresponda. Si estamos en el régimen general, aplicaré una alícuota del 29,5% al término del ejercicio. Lo que me dice la norma es esto. Esas operaciones tienen que ser consideradas como deducibles según la normativa del impuesto a la renta. Y esto genera problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de que la ley del impuesto a la renta establece parámetros cuantitativos respecto a ciertos gastos. Y siempre que se superen estos topes cuantitativos, el excedente no resulta deducible, ¿no? Más allá de que se cumpla con el principio de causalidad, que ya lo deben haber analizado, o se los comentarán cuando revisen el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ahí hay un conflicto, porque a ver, tenemos la legislación del impuesto a la renta que tiene ciertos matices, cierta naturaleza y ciertos fines perseguidos a través de sus regulaciones, ¿ok? Pero estas se traen y se aplican también respecto a la deducibilidad del crédito fiscal, ¿no? Entonces te dicen, si es que este gasto, más allá de que cumpla con el principio de causalidad, si es que excede los topes cuantitativos, por ejemplo, previstos en alguno de los incisos del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, este no va a ser, el IGB contenido en dicha factura, no es susceptible de ser utilizado como crédito fiscal, ¿no? Entonces hay una discusión que tiene muy larga data, pero el Tribunal Fiscal ya ha sentado precedentes en los cuales ha establecido que efectivamente, incluso en esos casos en los cuales no se superan estos topes cuantitativos y como consecuencia de ello el gasto no es deducible, el IGB asociado a dicha adquisición tampoco es posible ser empleado como crédito fiscal. Y el segundo requisito sustancial es que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto. Esto es neutralidad pura, ¿no? Uno de los supuestos de la aplicación del principio de neutralidad, que implica justamente que si yo estoy realizando una adquisición grabada con IGB, esta adquisición tiene que estar destinada posteriormente a una operación de venta que también esté afecta con dicho impuesto. Vamos a poner un ejemplo. Si es que yo adquiero, retrasamos un par de pasos. No, yo soy una empresa dedicada a la fabricación de zapatos para su comercialización, ¿no? Para fabricar mis zapatos que necesito. Necesito cuero, necesito pasadores, necesito las suelas, las plantillas, etcétera. Todo lo que involucra la producción y fabricación de zapatos. Estas adquisiciones, estas operaciones de compra están grabadas con IGB, ¿ok? Por lo tanto, estamos ante el IGB de mis compras, lo que sería mi crédito fiscal. Pero tengo que ir un poquito más allá y decir, ok, ¿qué voy a hacer con estas compras? Voy a producir un par de zapatos. ¿Y qué voy a hacer con este par de zapatos? Lo voy a vender. Y cuando realice la venta de este par de zapatos, esta operación de venta a su vez está grabada con el impuesto. Nosotros vamos a incurrir en una serie de gastos para producir un par de zapatos, ¿no? Y cada una de estas compras de los bienes, ya sea del cuero, de la suela, la plantilla, los pasadores, etcétera, están grabadas con IGB. Y luego, de fabricado el zapato, lo voy a vender. Cuando realice la venta, esta operación de venta también va a estar afecta al tributo, ¿no? También va a estar afecta al impuesto general a las ventas. Entonces, el IGB de mis compras es el crédito fiscal y el IGB de mis ventas es mi débito, ¿no? Entonces, ese es otro de los requisitos que me establece la normativa del impuesto general a las ventas, ¿no? Yo tengo que verificar que estas adquisiciones que están grabadas con IGB para que ese IGB sea utilizado como crédito fiscal, tienen que estar a su vez destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios que a su vez estén grabadas con dicho tributo. Si no se cumple con ese requisito, no tengo crédito fiscal. Ahora, respecto al costo-gasto, ¿no? Lo que les decía, la normativa nos establece que si es que se superan, o mejor dicho, si es que no se cumplen con los parámetros cuantitativos o de causalidad previstos en la ley del impuesto a la renta para que un gasto se considere como deducible, tampoco la operación me va a permitir utilizar el IGB como crédito fiscal, ya que tenemos justamente una jurisprudencia del 2014 que señala eso, ¿no? Dice cualquier exceso a los límites fijados por la norma, que no constituyen gasto deducible, también implican que el IGB asociado a dicha operación no sea pasible de ser empleado como crédito fiscal, ¿no?
Entonces siempre hay que tenerlo presente. Más allá de que podamos discutir de que esta regulación es razonable o no, pues lo que hay que tener en cuenta al día de hoy como contribuyentes es que si es que mi gasto no es deducible, ese IGB lamentablemente tampoco lo puedo usar como crédito fiscal. Ahora, el destino de las operaciones, ¿no? Nuevamente, acá lo que hay que tener en cuenta es que la operación a la cual yo estoy, o la operación que se sustenta en las compras que yo he realizado, esté a su vez grabada con este impuesto. Bueno, les he puesto cierta jurisprudencia donde se señala justamente esto, hasta el 19, ¿no? Una operación no se encontraba grabada con este impuesto y no significa que el receptor de la factura pueda utilizar como crédito fiscal el impuesto consignado en dicho comprobante. Es interesante, ¿no? Porque acá lo que sucedió fue pues que se pagó IGB por una operación que no estaba grabada, ¿no? Yo realicé una adquisición de bienes, pero esos bienes no estaban afectos al impuesto general de las ventas. Me lo cobraron igual. Luego yo pretendí utilizar este IGB como crédito fiscal y lo que me dice el Tribunal Fiscal es un momentito. Esa operación inicial por la cual tú realizaste la compra no estaba grabada con IGB. Por lo tanto, ese IGB está mal pagado. No debiste cancelarlo. ¿Ok? Eso no implica de que automáticamente puedas utilizar ese IGB como crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el proveedor de los bienes o de los servicios no va a pagar ese IGB, ¿no es cierto? ¿No? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El análisis va un poquito más allá de lo que pudiera saltar de manera inmediata sobre el enunciado expuesto, ¿no? Ahora, otra RTF, ¿no? Que nos dice que solo se puede utilizar como crédito fiscal el que corresponde a las adquisiciones efectuadas a partir de la fecha en la que se hizo efectiva la renuncia a la exoneración. Sabemos de que hay ciertos bienes que están exonerados del impuesto general a las ventas, ¿no? Que están recogidos dentro de los apéndices de la ley del IGB. Pero ¿qué sucede? Puede ser que un proveedor considere de que está incurriendo en muchas compras que están grabadas con IGB, ¿no? Y es un crédito que no puede utilizar. ¿Por qué? Porque realiza operaciones exoneradas. Entonces, perfecto. Lo que hace es renunciar a la exoneración, lo cual es totalmente lícito. Renuncia a la exoneración y a partir de ese momento sus operaciones de venta están grabadas con IGB. Lo que te dice esta resolución del Tribunal Fiscal es, ok, perfecto, si tú le compras a este proveedor luego de la renuncia a la exoneración, esas operaciones se entienden grabadas con IGB y por lo tanto puedes utilizar este impuesto como crédito fiscal, ¿no? Si es que las operaciones de compra se realizaron antes de la renuncia a la exoneración, estas no están afectas al tributo y por lo tanto no existe IGB que pueda ser empleado como crédito fiscal. Y bueno, finalmente una resolución adicional que nos dice, ¿no? De que las operaciones de compra, como tienen que estar vinculadas a la normativa de la ley del impuesto a la renta, tienen que cumplir con los principios de causalidad, ¿no? Y tienen que estar destinadas a operaciones grabadas siempre, ¿ok? Esos son mis requisitos base, los requisitos sustanciales, ¿no? Y justamente el segundo, como les había mencionado, el que implica el destino de las operaciones de adquisición, a su vez a operaciones que posteriormente estén grabadas con este impuesto, es una materialización expresa del principio de neutralidad, ¿no? Inherente a la estructura de la imposición sobre el valor agregado en nuestro país. Ahora, los requisitos formales, ¿no? Acá también se discute mucho, porque dicen si cumple con los requisitos sustanciales, más allá de que consideramos razonable o no esta limitación sobre la base de la legislación del impuesto a la renta, eh, existen dudas. Dicen, a ver, tengo los requisitos formales, estos deberían limitarme el acogimiento al, o a la utilización del crédito fiscal. ¿Es esto correcto o no? Yo considero que en el caso de los requisitos formales se debería permitir la subsanación y no restringirse de plano la utilización del crédito fiscal sobre la base del incumplimiento de dichos parámetros o condicionamientos recogidos dentro de nuestro reglamento, ¿no? Sin embargo, más allá de la opinión que yo pueda transmitirles el día de hoy, y que también es recogida por el importante sector de la doctrina, esto no es una tesis mía, sino que proviene y ha sido desarrollada ampliamente en la doctrina nacional. Bueno, tenemos que si es que un contribuyente no cumple con los requisitos formales, también se le va a limitar la utilización del crédito fiscal asociado al comprobante de pago que sustenta una determinada adquisición de bienes o de servicios, ¿no? Pues vamos a conversar un poquito sobre cuáles son estos requisitos formales. En primer término,
tenemos el que el comprobante esté consignado por separado, perdón, que el IGB esté consignado por separado en el comprobante de pago, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La factura tiene que señalar en forma disgregada el, el impuesto. Acá, si ese es el caso, este comprobante de pago me va a permitir utilizar el crédito fiscal asociado a la operación de compra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que el comprobante de pago con el cual yo cuento no cumple con este requisito? Bueno, no puedo utilizar ese IGB como crédito fiscal. ¿Qué pasa si me emiten una boleta? No, la boleta no tiene separado el crédito fiscal. Todo va dentro del precio de venta. Entonces, no me permite tampoco utilizar el crédito fiscal. ¿Ok? Ahora, otro requisito, ¿no? Que se cumpla con la identificación del emisor del comprobante de pago, principalmente, ¿no? Que se señale cuál es el nombre, el RUC, la razón social, etcétera, todos los datos que van dentro de la factura para que se pueda identificar que efectivamente quién ha sido el emisor del comprobante de pago y quién ha realizado la operación de venta, ¿no? Nuevamente, entendiendo por venta, un concepto amplio que no implica solamente la transferencia de propiedad de bienes, sino también una eventual prestación de servicios. Ahora, que los comprobantes de pago hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del impuesto en su registro de compras, ¿no? Aquí debemos entender que no debemos remitirnos solamente a la normativa del IGB, mejor dicho, a la ley del IGB, ¿no? Sino que también tenemos que considerar que existe la ley 29215, donde se consigna de que el plazo máximo para la anotación de un comprobante de pago en el registro de compras es de 12 meses. Ahora, este es el plazo máximo existente en nuestro sistema, pero también debemos tener en cuenta que el comprobante de pago debe ser registrado o anotado en este registro antes de cualquier notificación de la Administración Tributaria en la cual me solicita la presentación de dicho libro contable. ¿Ok? Si es que la SUNAT me pide la exhibición o la verificación del registro de compras y yo no tengo anotado un comprobante de pago, okay, no importa si estoy dentro de los 12 meses, ese crédito fiscal lo debo considerar como perdido. Hay que tener en cuenta que tenemos este Decreto Supremo 239/2021, ¿no? Nos dice que establece otros parámetros adicionales, ¿no? Nos dice ya, se debe contar con la conformidad de la factura electrónica para que se pueda utilizar el crédito fiscal, ¿no? ¿Cuál es el plazo para la conformidad de la factura electrónica? 8 días calendarios luego de su emisión, ¿no? O de la puesta a disposición, que debería darse en forma inmediata a la emisión del documento. ¿Ok? Y bueno, esta conformidad es expresa o presunta. Presunta es cuando no hay pronunciamiento dentro de los 8 días calendarios y por lo tanto se considera que la factura ha sido aceptada. El inicio de las fechas debe darse la aceptación o la conformidad antes del inicio de las fechas máximas de atraso del periodo en el cual se efectúa la anotación del comprobante en el registro de compras. Vamos con un poco de jurisprudencia, ¿no? Para ver qué nos dice la práctica en la realidad. ¿Ok? Por ejemplo, en esta RTF del 2020, dice que no se mantiene el reparo, no corresponde realizar el reparo al crédito fiscal por adquisiciones que se encuentran sustentadas en facturas físicas que luego han sido dadas de baja por el proveedor, ¿no? Y esta baja se ha dado con posterioridad a su emisión, ¿ok? Por un supuesto incumplimiento de los requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago. Entonces, acá, ¿qué pasó? Era un proveedor que emitió una cantidad determinada de facturas, ¿no? El beneficiario del servicio o el adquirente de los bienes utilizó estas facturas para sustentar su crédito fiscal. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Posteriormente, el proveedor les da de baja, ¿no? ¿No? A entender del Tribunal Fiscal, el hecho de que se haya dado de baja a estas facturas por sí mismo no implica de que se deba desconocer el crédito fiscal contenido en dichos comprobantes de pago. Ahora, también se señala de que el comprobante en otra RTF, ¿no? También del 2020, bastante recientes estos pronunciamientos, ¿no? Nos señala que el contribuyente aquí perdió el crédito fiscal porque anotó el comprobante de pago con posterioridad a la notificación del requerimiento respectivo, lo que le señalaba. ¿Qué pasa si viene la SUNAT y me toca la puerta? Me dice, quiero revisar tu reglamento, perdón, tu registro de comprobantes electrónicos. Y yo tenía comprobantes que no había anotado. Si es que ya fui notificado, esta notificación surte efectos a partir del día hábil siguiente
haber recibido la comunicación del fisco, bueno, debo considerar que este comprobante de pago ya no lo voy a poder utilizar. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente porque se dio ese momento bisagra, ese momento que implica un hito respecto a la posibilidad de utilizar el crédito fiscal, el cual se constituye por la notificación del requerimiento correspondiente. Y respecto a los medios de pago, ¿no? Como sabemos, tenemos la ley de bancarización, la 28194, y su texto único ordenado, ¿no? Establecen que si es que yo tengo, bueno, desde abril de este año se modificaron los topes. El día de hoy, si es que yo tengo operaciones superiores a 2.000 soles o 500 dólares, la transacción debe realizarse necesariamente a través de medios de pago bancarizados. ¿Para qué? Para que ésta surta efectos tributarios. Si no se cumple con ello, la operación no surte ningún efecto tributario, ¿no? Y como consecuencia de ello, la operación no me va, mejor dicho, la adquisición que yo realice no me va a permitir utilizar el crédito fiscal contenido dentro de la misma. Me dirán, ya, pero ¿qué sucede si es que yo pague en efectivo? No, no sabía, no me querían recibir a través de medios de pago bancarizados, pero tengo una declaración jurada del contribuyente señalando que ha recibido el pago, ¿no? Adquirir unos determinados bienes y tengo el comprobante de pago y realicé la operación de venta. Además, tenemos una escritura pública, ¿no? De adquisición de maquinaria, por ejemplo. Esta operación está grabada con IGB, porque es una venta de bienes muebles realizada dentro del país, pero el pago se lo entregué en efectivo. Y lo que hicimos fue que en la escritura pública el notario deje una constancia de que la operación había sido, o mejor dicho, de que el vendedor declaraba bajo juramento que ya había recibido el pago correspondiente, ¿no? Ya, no tiene ningún efecto, ¿ok? No sirve de absolutamente nada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que solamente puede utilizar los medios de pago bancarizados previstos en la 28194. ¿Ok? Y de hecho ahora, un poquito más adelante, cuando hablemos ya de operaciones no reales, vamos a hacer alguna salvedad ahí. Porque hay algunos medios de pago que son, digámoslo, más seguros que otros. ¿Ok? Para protegerme como contribuyente frente a una eventual imputación de operaciones no reales por parte de la administración tributaria. ¿No? ¿Qué más tenemos? ¿No? Justo aquí el Tribunal Fiscal respecto a la utilización de medios de pago nos dice que si el pago se realiza a través de un cheque debe adjuntarse este medio probatorio, ¿no? Para acreditar la fehaciente utilización de los medios de pago. Pero no es cualquier cheque, o sea, tiene que ser cheques específicos, cheques de gerencia, ¿no? Nunca puede ser un cheque al portador, por ejemplo. Ahora, respecto a la utilización o al cumplimiento de las detracciones. Las detracciones son estos pagos que se realizan como consecuencia de haberse beneficiado de un determinado bien o perdón, de haberse beneficiado de un servicio, de haber adquirido un determinado bien. ¿No es cierto? Me emiten un comprobante de pago y yo sobre el total del precio de venta, que ya incluye el IGB, tengo que aplicar una detracción que implica retirar parte del porcentaje dependiendo de la operación de la cual se trate, pues se trata de una detracción del 10-12%, y depositar este monto que estoy detrayendo directamente en una cuenta del Banco de la Nación que mi proveedor ha abierto para tales efectos. ¿Ok? Entonces, hay dudas aquí, ¿no? Porque se dice, ok, la detracción, ¿qué tratamiento le damos? Si no cumplo con el depósito de la detracción, ¿pierdo mi crédito fiscal o no? ¿No? Y acá les he puesto un par de pronunciamientos bien importantes al respecto, ¿ok? Porque son justamente contrarios, ¿no? Por un lado tenemos que nos dice la Suprema, ¿no? A través de esta casación del 2016, nos dice que, ok, existe la obligación de realizar el pago de la detracción antes, con anterioridad al ejercicio en el cual se utilizaba el crédito fiscal, ¿no? Y es una obligación del contribuyente. Dice que su incumplimiento solamente puede generar las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico y que correspondan, ¿no? Y no que se pierda el derecho al crédito fiscal, ¿no? Ni el derecho a su ejercicio. Bueno, lo que te dice la Suprema es que a su entender, incluso si es que no se ha contado con el depósito de la detracción dentro del plazo establecido, no se perdería el crédito fiscal, ¿no?
la posición de la Suprema. Habría que judicializar la causa eventualmente y llegar posiblemente hasta dicha instancia, pero tenemos un precedente importante, al menos a nivel judicial, ¿ok? Sobre el mantenimiento del derecho a utilizar el crédito fiscal, incluso cuando no se ha cumplido con el depósito de la atracción antes de su utilización. Y tenemos otro supuesto, ¿ok? U otro pronunciamiento que es contrario al previamente señalado, pero que ya proviene directamente del Tribunal Fiscal. Y aquí el Tribunal Fiscal nos dice, a ver, un segundo, ¿ok? Si tú pagaste el íntegro de la operación, ¿no? El pago de los impuestos respectivos por el prestador y se cumplió con el pago de los impuestos respectivos, esto no implica de que no estés obligado a cumplir con otra norma legal de carácter imperativo, como es el decreto legislativo 940 que regula la obligación del depósito de las detracciones y que establece que el requisito para el ejercicio del derecho al crédito fiscal es la acreditación de la respectiva detracción. Entonces, al menos en el ámbito administrativo, sabemos que si es que no contamos con la detracción y hemos utilizado el crédito fiscal de un determinado comprobante de pago, eso es susceptible de reparo, ¿ok? Y es una posición mantenida también a nivel del Tribunal Fiscal, ¿ok? A ver, los pronunciamientos sí son más o menos uniformes en ese sentido, ¿no? Tener en cuenta, esos son los requisitos, esas son las formalidades con las cuales se tiene que cumplir y también las obligaciones sustanciales que se tienen que observar para poder utilizar el crédito fiscal, ¿no? A ver, y ahora vamos al tema medular de nuestra conversación del día de hoy, ¿no? Son las operaciones no reales. ¿Qué pasa con las operaciones no reales? El artículo 44 de la ley del IGB establece unas consecuencias directas sobre la base de la configuración de una operación como no real, ¿ok? Uno, el que se benefició del IGB, o el crédito fiscal, por una operación no real, tiene que devolverlo, ¿no? Tienes que pagar tu IGB, que te va a decir la administración tributaria, utilizaste un crédito fiscal que no te correspondía. Entonces, tienes que devolverlo. Se te van a aplicar las multas correspondientes, ¿no? La del numeral 1 del 178 del Código Tributario. ¿Ok? Pero además, quien haya emitido el comprobante de pago está obligado al pago del impuesto contenido en estos. ¿Ok? Entonces, si tú emitiste un comprobante de pago que corresponde a una operación no real, a ti también se te va a obligar al pago de dicha operación o del IGB atribuible a dicha operación. ¿Ok? Ahora, en un poquito más allá, tenemos que la normativa del impuesto a la renta, específicamente el artículo 44 de la ley del IGB, establece dos supuestos de la configuración de operaciones no reales. ¿Ok? El inciso A y el inciso B. Vamos a ver ahora, si es que yo me encuentro en una situación en la cual ya me están fiscalizando y me van a realizar la imputación de operaciones no reales, yo voy a estar en una mejor, voy a llamarlo. Por hecho, voy a contar con mejores elementos de defensa si es que me encuentro en el supuesto recogido en el inciso A. Perdón, en el inciso B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el inciso B sí eh, me abre cierta posibilidad de conservar mi derecho a utilizar el crédito fiscal. ¿Ok? Incluso si es que me encuentro ante un supuesto de operaciones no reales. ¿No? Ahora vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de estos incisos y por qué les digo lo que les estoy comentando. Primero vamos con el inciso A, ¿no? ¿Qué pasa con el inciso A? El inciso A dice que estamos ante operaciones no reales cuando existe un comprobante, una nota de débito, pero la operación es inexistente o simulada, ¿no? Nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación de servicios, utilización de servicios o el contrato de construcción, ¿no? Nunca se dio, no existió. Lo único que tengo es un comprobante de pago, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Es una situación compleja, ¿no? ¿Cómo sustentas en contrario? ¿Cómo te defiendes en ese supuesto en el cual te están diciendo la operación o la adquisición de bienes nunca se dio? ¿Ok? No existe. Nunca compraste lo que tú dices que compraste. Nunca te brindaron el servicio que tú dices que te brindaron. ¿Ok? Nunca lo has demostrado. ¿Ok? Eso en el inciso A. En el inciso B, el supuesto es distinto, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el inciso B? En el inciso B, lo que tenemos es que el emisor que figura en el comprobante de pago no es quien ha realizado la efectiva venta
o la prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, el sector construcción, ¿no? Que es uno de los sectores más fiscalizados en este ámbito, ¿no? Donde la administración tributaria conoce que existe una informalidad que es prácticamente inherente al rubro construcción. Por eso tiene el ojo bien puesto encima de este. Lo que pasa, supongamos que una empresa constructora adquirió bolsas de cemento, ¿no? Adquirió, no sé, 1000 bolsas de cemento, ¿ya? Y luego la administración tributaria dice, a ver, un ratito, ese proveedor a quien tú dices que le has comprado no tenía esa cantidad de bolsas de cemento en su stock. Por lo tanto, yo no creo que tú le hayas comprado a él. ¿Te han vendido? Sí, te han vendido. Alguien te ha vendido, pero no ha sido esta persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este sujeto no tenía la cantidad de cemento necesaria para poder realizar la operación de venta que está dando lugar al crédito fiscal respecto al cual tú te estás beneficiando. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. Es un supuesto totalmente distinto, ¿no? Aquí la operación es real. Hubo una prestación de servicios, hubo una operación de venta, pero quien realizó dicha transacción no es quien figura como emisor del comprobante de pago. Y este parámetro justamente está muy asociado o estos supuestos de operaciones no reales, vamos a ver más adelante, están muy asociados a una nueva figura que ha sido ingresada dentro de nuestro ordenamiento, que es el sujeto sin capacidad operativa, y cuya aplicación entra en vigencia a partir del próximo año, y que va a significar en buena cuenta que aquellos que sean, eh, o que aquellos sujetos o agentes económicos que reciban tal calificación, se conviertan en parias tributarios, en realidad. Vamos a andar un poquito en eso también. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué más tenemos? Que la operación no va a poder ser acreditada mediante la existencia de bienes o servicios, ¿no? Que no hayan sido transferidos o prestados por el emisor del documento. Puedes decir, mira, este, o sea, estos bienes han ingresado a mi almacén. No, volvamos al ejemplo de las bolsas de cemento. Estas bolsas de cemento han ingresado a mi almacén, yo las he utilizado para la construcción de este edificio. La persona te va a decir, sí, efectivamente el edificio existe. Yo no estoy poniendo en discusión eso. Lo que yo te estoy diciendo es, perfecto, el bien existe, pero quien te ha realizado la venta de esas bolsas de cemento no es quien tú me indicas, ¿no? Porque no tenía la capacidad eh, logística ni económica para poder brindar o realizar la transferencia de los bienes que tú le estás imputando. ¿Ok? Y bueno, tampoco va a poder ser acreditada mediante la retención efectuada o la percepción soportada. Evidentemente esto está asociado al cumplimiento del pago del IGB. Si tú quieres darle una mayor eh, evidencia de realidad a una operación que tú sabes que es no real, evidentemente lo que vas a hacer es cumplir con el pago de impuestos, ¿no? O sea, sería el cuidado mínimo que un evasor debería tener. Estamos hablando de evasores medianamente diligentes, ¿ok? Van a cumplir con el pago del impuesto. Sí, la zona te va a decir, ok, perfecto, pagaste tus impuestos, está muy bien. Pero eso no quiere decir que la operación sea real, ¿no? Y lo que estamos discutiendo aquí es si la operación es real o no. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice el reglamento de la ley del IGB? Ahondando en lo que son operaciones no reales, que se configuran cuando quien emite el comprobante de pago no es, o mejor dicho, la emisión de un comprobante de pago no responde a una operación no real, ¿no? Y otro punto aquí importante de este numeral 5 del artículo, numeral 15 del artículo 6 del reglamento, es que las operaciones no reales se configuran con o sin el consentimiento del sujeto que figura como emisor del comprobante de pago. Pudiera ser, ¿no? ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, en una empresa que se dedica a la venta de hidrocarburos, un grifo? Dice, ok, perfecto, yo emití los comprobantes de pago, sí, son comprobantes míos, pero esas operaciones no se llevaron a cabo. ¿Quién se ha encargado o quien se ha coludido con el beneficiario del crédito fiscal para utilizar este beneficio de forma indebida ha sido el administrador del grifo? No tengo nada que ver. El administrador y las personas que atienden a los vehículos, ¿no? Claro, sí es relevante. La operación no real se configura igual. ¿Ok? Estamos en un supuesto o en un ejemplo en el cual se vendería, o sea,
registraría formalmente una venta de gasolina que nunca existió, ¿no? Ahora, cuando hablamos del inciso del artículo 44, yo les dije que tiene algunas aristas importantes, ¿no? Y por eso, si tú eres un contribuyente y ya sabes que te van a imputar operaciones no reales, lo que deberías buscar y lo que deberías pelear en la fiscalización es que la imputación por lo menos vaya bajo los parámetros del inciso B del artículo 44, no del inciso A, ¿no? Porque en el inciso A simplemente te están diciendo que la operación es inexistente. En el inciso B te dicen la operación existe, pero quien ha realizado la prestación de servicios o la venta de bienes no es quien ha emitido el comprobante de pago, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia, y es una diferencia medular, ¿ok? ¿Por qué? Porque la misma normativa nos establece de que incluso en ese supuesto, que a ti te emitieron un comprobante de pago, ¿ok? Pero quien te lo emitió no era quien había realizado la prestación de servicios o la venta de bienes, se te va a permitir utilizar aún así el crédito fiscal, conservar ese, ese derecho, ¿ok? ¿Cuándo? Cuando la operación haya sido cancelada mediante la utilización de medios de pago. ¿Qué medios de pago? Los vamos a ver ahorita, ¿ok? Los bienes adquiridos o los servicios prestados sean los que efectivamente se consignan dentro del comprobante de pago. Y el comprobante, bueno, cumple los requisitos formales para que se utilice el crédito fiscal. Pero hay un supuesto adicional, ¿ya? Que es que el adquirente de los bienes o el beneficiario del servicio no puede tener conocimiento que quien le está emitiendo el comprobante de pago no es quien le realiza la prestación de los servicios o la venta de bienes. Si es que la administración tributaria identifica que el beneficiario del servicio o adquirente de los bienes conocía que quien está emitiendo el comprobante de pago no es quien está realizando efectivamente la transacción, no importa si utilizaste los medios de pago recogidos dentro del ordenamiento tributario, ese crédito fiscal lo vas a perder, no lo vas a poder utilizar. ¿Ok? Entonces, si bien respecto al inciso B o la imputación de operaciones no reales bajo los parámetros establecidos en el inciso B del 44 de la ley del IGB, te abre una ventana, también debes tener en cuenta de que esta ventana está sujeta a ciertas limitantes y restricciones. ¿Cómo lo es? Considero lo principal, que es también sumamente importante y es coherente además, ¿no? Que el adquirente de los bienes o beneficiario no conozca que quien está emitiendo el comprobante de pago no es quien está realizando efectivamente la transacción a su favor, ¿no? ¿Cuáles son los medios de pago a los cuales hacía mención hace un minuto? Bueno, esto, una transferencia de fondos, cheques con cláusulas no negociables, intransferibles, no a la orden u otro equivalente, o en su defecto, una orden de pago, ¿no? Esos son los medios de pago que yo les recomiendo principalmente utilizar, ¿no? La 28194 tiene una lista más extensa de medios de pago que puedo utilizar para cancelar mis operaciones y cumplir con la bancarización. Sí, efectivamente. ¿Ok? Pero estos me dan una seguridad adicional ante una eventual fiscalización en la cual me observen la utilización del crédito fiscal y me imputen la configuración de operaciones no reales bajo los alcances del inciso B del artículo 44 de la ley del IGB. Ahora, ya vamos a meternos a ver la jurisprudencia. Aquí que tenemos que esta RTF de observancia obligatoria del 2003, que es bien interesante. Y bueno, nos define en realidad, y van a ver ustedes que la mayoría de pronunciamientos del Tribunal Fiscal en los cuales se analiza o no la configuración de operaciones no reales toman esta jurisprudencia como base. Muy, muy este, clara en su explicación para establecer qué es una operación no real. Nos dice lo siguiente: una de las partes, vendedor o comprador, no existe o no participó en la operación. Perfecto. Otro supuesto: ambas partes no participaron en la operación, ¿no? No hubo transacción alguna. El objeto materia de una venta es inexistente o distinto al consignado dentro del comprobante de pago. Y por venta, nuevamente, no entendamos solo una transferencia de bienes, sino también una prestación de servicios. Y cualquiera de estos supuestos implica la configuración de una operación no real. Pero además, la combinación entre los supuestos recogidos en el literal A y el C
en el B y en el C, que también van a significar que nos encontremos ante operaciones no reales. A ver, vamos con la jurisprudencia, ¿ya? Porque vamos a encontrar que hay un tema con la imputación de operaciones no reales y es el aspecto probatorio, ¿ya? Los contribuyentes, en cierta medida, no tienen certeza de cuáles son los medios probatorios idóneos para poder sustentar la fehaciensia de una operación. No sabes qué documentos tú, al contar con ellos, te encuentras seguro de que la administración tributaria no te va a poder discutir la fehaciensia de la operación. Y eso es un problema de seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque los contribuyentes deberían contar con un parámetro claro que les permita decirle a la administración tributaria, por si acaso, SUNAT, yo cuento con los elementos A, B, C y D. Por lo tanto, la fehaciensia de la operación no la puedes discutir. Discúteme la causalidad, si quieres, del gasto, ¿ya? Discúteme que las adquisiciones estén destinadas a operaciones que a su vez van a estar grabadas con el IGB. Perfecto, eso discútelo. Pero en tanto yo cumpla con estos requisitos, me puedes observar la fehaciensia de la operación. ¿Ya? Esa certeza, esa seguridad que deberían tener los contribuyentes para evitar contingencias posteriores no existe el día de hoy en nuestro ordenamiento. Es una falencia importante y es un reclamo que viene de muchos años, ¿ok? Pero podrían haber muchas razones para no incluirlo dentro del ordenamiento, como que el universo de transacciones es inmenso, ¿cierto? Y la forma de acreditar una operación en el supuesto A puede ser distinto al supuesto B, y el B es distinto al supuesto C, etc., ¿no? Pero por lo menos debería contarse con una línea medianamente aproximada, si queremos, que nos permita como contribuyentes establecer cuándo la fehaciensia de la operación no va a poder ser discutida por el fisco. Pero bueno, al día de hoy esas son las reglas de juego que tenemos y con las cuales tenemos que seguir desarrollando nuestras actividades económicas. No nos queda de otra. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿No? Bueno, el Tribunal Fiscal en esta RTF del 2016 señala que no resulta suficiente para acreditar la realización de una operación de compra que un proveedor presente un comprobante de pago, ¿no? Que respalde las operaciones y su registro contable, ¿no? Nos dice algo más interesante, sino que dichas comprobantes deben corresponder a operaciones reales. Ya, el problema está justamente ahí. Yo tengo el comprobante de pago, lo he registrado en mis libros contables. ¿Qué más necesitas tú como SUNAT y eventualmente como Tribunal Fiscal para creer que esta operación efectivamente se ha llevado a cabo? ¿Ok? Es un tema, ¿no? Es un tema complejo, en realidad, porque mientras no tengamos esos parámetros claros, ¿sabes? Nos dicen los comprobantes deben corresponder a operaciones no reales, ¿ya? ¿Y cómo hago que me creas? Ese es el cuestionamiento. ¿Cómo hago que me creas, Sunat? ¿Qué hago? ¿Qué documentación te puedo presentar? Como vamos a ver un poco más adelante, también revisando la jurisprudencia, no es un término sencillo, ¿ok? Por ejemplo, este RTF del 19, ¿no? Nos dice el punto de llegada consignado en las guías no corresponde al crédito al domicilio fiscal. Es un error que sí podría ser una evidencia para imputar eventualmente la configuración de operaciones no reales. Los cuadros, ¿no? Dicen, no acreditan la realidad. Se trata de información que debe ser corroborada con documentación sustentatoria. Y la pregunta inmediata sería, ¿qué documentación sustentatoria? ¿Qué documentación adicional te puedo presentar yo como contribuyente para que me creas, además de mis cuadros, ¿no? Ese, ese detalle no lo tengo. Respecto a los cheques, vouchers de depósito, transferencias bancarias, etc., ¿no? Dice, se han cancelado las facturas. Perfecto, tú tienes una factura y la has cancelado. Pero estos documentos de cancelación, por sí solos, no te permiten verificar la fehaciensia de la operación. Entonces, o sea, tengo cuadros, tengo pagos, ¿no? Si la zona me dice, no, no te creo, ¿ok? No me sirven para sustentar la fehaciensia de la operación, no me generan convicción como administración tributaria para establecer que esta operación es efectivamente real, ¿no? Los contratos de obra, hay una obligación de ejecutar obras. Ya, ok. Sí, como tenía esta obligación de ejecutar obras, tuve que adquirir bienes, pues tuve que adquirir cemento, fierro, etc.
Perfecto. Sí, tenías que cumplir con esas obras. Ok, muy bien, qué bueno que te estén contratando y que estés realizando tu actividad de construcción. Pero yo no tengo la certeza de que en esas obras se utilizaron los bienes que tú dices que compraste. Es complejo, ¿no? Porque al final la administración tributaria puede decir, o sea, la interpretación que se le puede dar a la documentación presentada es bien amplia. ¿Cierto? Y eso sí puede generar un cierto estado de indefensión en los contribuyentes de cómo respondes ante una aseveración de esta naturaleza. Complejo. Es bien complicado en la práctica. Y más dice la jurisprudencia, ¿no? Dice que, bueno, la carga de la prueba, en este caso, que es a lo que se refiere esta resolución del Tribunal Fiscal, recae sobre el contribuyente y no sobre la administración tributaria, ¿no? Acá yo considero de que sí, sí podríamos aplicar carga de la prueba dinámica, ¿no? Que haya una inversión de la carga de la prueba y que esta recaiga principalmente sobre la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, con la base de datos que cuenta, puede verificar claramente si es que las operaciones son reales o no. ¿Ok? Pero bueno, no, lo que dice la jurisprudencia es, no, la carga recae sobre el contribuyente. Si tú dices que esa operación es real, te corresponde a ti y a nadie más que a ti sustentar su fehaciencia. ¿Ok? Perdón. Más. Ya, ahondando un poco más sobre el mérito probatorio de la documentación, ¿no? Esta RTF es importante, pues nos dice lo siguiente, ¿no? Hay documentos que permiten acreditar la realidad de los servicios. Por ejemplo, el plan de trabajo, ¿no? Las proformas, presupuestos, órdenes de servicio, comunicaciones electrónicas, guías de remisión remitente, guías de remisión transportista, ¿no? Así como también la información relacionada al personal encargado de efectuar los pagos al proveedor y la documentación que acredite la verificación del pago de lo facturado. O sea, tus medios de pago. Acá esta RTF, si bien no es de observancia obligatoria, nos da alguna luz, ¿no? Sobre qué documentación es eh, idónea ante los ojos del Tribunal Fiscal para poder sustentar la eficiencia de una operación. ¿Ok? Eh, bueno, acá la administración tributaria incurrió en un error, ¿no? Porque en lugar de hacer una imputación clara sobre la eficiencia de las operaciones, se fue por otro lado, ¿no? Lo que buscó desconocer fue el costo vinculado con ciertas operaciones. Si esta operación es deducible o no para efectos de la determinación de la renta conforme a la normativa del impuesto a la renta es un tema distinto. Eso no viene, o el reparo en este caso, no viene a través de una imputación de operaciones no reales. Porque si me vas a decir que son operaciones no reales, en este caso se recogió lo dispuesto en el inciso del 44, tendrías que decirme que quien emitió el comprobante no es quien prestó el servicio o quien realizó la transferencia de bienes, que es un supuesto distinto al que sustentó la administración tributaria en este caso, ¿no? Y sobre la base de eso se cae el reparo. A ver, esta es otra RTF también del año pasado. Es interesante, ¿no? Porque nos dice la recurrente ha acreditado que se libró un contrato, ¿no? Para la prestación de un determinado servicio de instalación de fachada en la obra ubicada en tal lugar y por la cual se efectuó un pago por adelantado según la orden de servicio, ¿no? Dice que este pago adelantado sería descontado de las valorizaciones posteriores. Y se aprecia que hubo incumplimientos por parte de la proveedora que llevó a la ejecución de la carta de fianza, ¿no? Acá la administración cuestiona la eficiencia de las operaciones respecto a una sola factura, sin cuestionar las otras operaciones posteriores realizadas por este proveedor, ¿no? Pero aquí el Tribunal Fiscal analizó que existían indicios razonables de la eficiencia del inicio y ejecución parcial del servicio, ¿no? Instalación de la fachada ventilada. Por lo tanto, reconoció la eficiencia de la operación, ¿no? Es un precedente significativo, ¿no? Interesante. Eh, Junto alguna vez me tocó ver un caso en el cual una, un contribuyente se le se le imputó la configuración de operaciones no reales, pero se indicó que
eh, su proveedor pues estaba negando cualquier vínculo comercial. Incluso se había solicitado la comparecencia del supuesto proveedor y la representante legal en ese caso optó por negar la relación comercial. No los conozco, nunca les he prestado ningún servicio, no sé quiénes son. Ya, pero complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque sucedía que todos los cheques eran emitidos para que solamente esta persona como representante legal los cobre. Entonces, o sea, una persona que tenía pleno conocimiento que estaba realizando pagos, ¿no? Como consecuencia de esos pagos emitía las facturas que correspondían, pero nada, eran pagos sobre la base de una relación comercial. Si no hubiese existido tal relación comercial, los pagos nunca se hubiesen realizado, ¿no es cierto? No haría sentido, ¿no? Y además en ese caso, también hubo incluso una conciliación en la cual se presentó esta representante legal, ¿no? Y firmó el acta de conciliación, ¿no? En representación de la empresa, la supuesta proveedora que no era proveedora. Y el testimonio de esta persona carece de toda validez, ¿no? Porque, como les digo, hay una clara incongruencia. ¿Cómo niegas una relación comercial con alguien que te está pagando y que tú estás realizando los cobros? ¿Y cómo niegas una relación comercial con alguien con, con el cual tú ya tuviste una controversia, que se solucionó a través de una conciliación en la cual tú interviniste como representante de la empresa, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también las incongruencias, porque, a ver, siendo honestos, una notificación de SUNAT eh, no deja cómoda a mucha gente, ¿no? Entonces optan por lo que consideran que es su mejor defensa en un momento determinado, como es negar la existencia de cualquier vínculo comercial, pese a que la evidencia documentaria luego desvirtúe tal aseveración. Hay que tenerlo en cuenta también. Es otra forma de defenderse, dejar sin efectos las manifestaciones que pudieran realizar los proveedores de un determinado contribuyente. Ya, acá analizan más medios probatorios. Es interesante porque nos permiten entender un poco más cómo razona el Tribunal Fiscal en algunos casos, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, que eh, las fotos presentadas, ¿no? No acreditan la entrega del bien por parte del proveedor, ¿no? Y si bien en las fotografías 5 y 6 se podría apreciar la entrega en concreto premezclado, no se puede tener certeza de la fecha en la que se realizaron. Entonces, o sea, presentas evidencia fotográfica y te sacan este tipo de razonamiento. Dicen, ok, ¿una foto de cuándo será? No me acreditaste nada, ¿no? La declaración jurada del proveedor. La declaración jurada del proveedor no sirve de absolutamente nada, ¿no? Si el proveedor presenta una declaración jurada diciendo yo efectivamente he realizado la venta de esta cantidad de cemento, da exactamente lo mismo. Es como si no existiera, no tiene ningún mérito probatorio, ¿no? Por si acaso. Entonces ahí, o sea, el consejo es no gastes papel, porque no estás aportando absolutamente nada. Respecto al registro de compras y el registro de ventas del proveedor, ¿no? Donde se registran las operaciones que habría realizado con el contribuyente, así como sus declaraciones juradas de impuesto a la renta IGB, no acreditan la realización de las operaciones, porque el hecho de que el proveedor las declare y registre no significa que las operaciones fueran realizadas, ¿no? Como les dije, normalmente nos ponemos o sea, es una interpretación un poco maliciosa, ¿no? Lo que dice el fisco es, bueno, es una operación de evasión fiscal, ¿no? Lo mínimo que pueden hacer es ser cuidadosos en el desarrollo de su operación no real, ¿no? ¿Cuál es el cuidado mínimo? Registrar las operaciones, pues cumplir con el pago del impuesto. Lo mínimo que pueden hacer. Ahora, yendo un poquito más allá, nuevamente, ahora respecto a la actuación probatoria de la administración tributaria, ¿no? La administración debe realizar un cruce de información. Sí, ok. Debería ser lo más correcto y debería ser parte del protocolo cuando estamos ante una imputación tan grave como lo son operaciones no reales. Ok. Ahora, ¿qué más se tiene que analizar? ¿No? El registro de ventas de las facturas observadas, las guías de remisión, el registro de compras, las facturas y las guías de remisión enviadas por el proveedor, ¿no? Se verifica que todos corresponden al mismo tipo de productos que vendió la recurrente. Ahora,
También es necesario comentar respecto al cruce de información que este se entiende como facultativo por parte de la administración tributaria, pero yo sí considero que es el mínimo cuidado que debería realizarse, ¿no? Me estás imputando operaciones no reales, hacia el cruce de información, ¿no? Solicita a mi proveedor que te presente la documentación que tú consideras necesaria analizar para establecer de forma certera si es que estamos o no ante una operación real. Vamos a señalar también que la administración debe investigar todas las circunstancias del caso, ¿no? Lo cual comprende analizar la contabilidad, cruce de información con proveedores, verificación de los documentos, la entrega, almacenamiento de la mercancía, entre otros, ¿no? Y actualizar los nuevos probatorios, ¿no? Y no solamente basarse en incumplimientos de los proveedores. Y esto es cierto 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 hasta algún punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener, como les dije, a partir del próximo año, la figura del sujeto sin capacidad operativa. Con lo cual, el solo incumplimiento del proveedor ya implicaría que pierdas tu derecho a utilizar el crédito fiscal, ¿no? Vamos a ver más adelante, pero a ver, ¿qué tenemos acá? ¿No? Supongamos que es el caso de una empresa que realiza una prestación de servicios de no sé, confección de textiles, ¿no? O sea, yo soy una empresa textilera, me dedico a la exportación de estos bienes, pero ciertas partes de las chompas que yo vendo son tejidas a mano, ¿no? Pero yo no tengo personas que realicen este tipo de servicios, entonces contrato talleres, ¿no? Y vienen de los talleres, recogen las chompas, se las llevan y en el lapso de, no sé, 15 días, un mes, me traen las chompas ya con el tejido conforme a las indicaciones que yo les he dado. Perfecto. Ahora, si la administración tributaria hace un cruce de información y verifica que este supuesto proveedor no tiene a personal en planillas, solo está el gerente en planillas. Ok, eso es un incumplimiento de, de ese proveedor. La SUNAFIL se entenderá con él en su momento, ¿no? Pero yo, ¿por qué me voy a ver perjudicado? Lo único que yo sé es que lo contrato, viene, recoge las chompas y me las trae, conforme yo se las pedí, ya el precio acordado, nada más. El incumplimiento de él no es mi responsabilidad. La administración tributaria no puede basarse solamente en este incumplimiento por parte del proveedor para considerar de que la operación no es real. O otro supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si es que el local donde están ubicados los talleres pues no tiene licencia de funcionamiento? La zona me podría decir, no, ¿cómo va a funcionar ahí un taller si ni siquiera cuentan con licencia? Mira, nuevamente, yo no sé la situación de mi proveedor. No sé cómo esté, no sé cómo trabaje y al final no es de mi incumbencia. Lo que me interesa a mí como cliente es que cumpla con la prestación del servicio para la cual yo lo estoy contratando, nada más. Si cumple con ello y yo le pago dentro del plazo, no pasa nada. Tranquilos, cada uno para su casa, ¿no? Pero es un punto adicional a tomar en cuenta, ¿no? Y tener cuidado, porque la administración tributaria ciertamente muchas veces se basa en justamente la existencia de estos incumplimientos o falta de cuidado, si queremos llamarlo así, en los cuales podría incurrir el proveedor para imputar la existencia de operaciones no reales, ¿no? Y esto se va a hacer más evidente cuando veamos los sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Y lo dijo, esta otra RTF es importante porque nos da nuevamente alguna idea de lo que podemos considerar como documentos idóneos y adecuados para sustentar la fehacienncia de mis operaciones. Bueno, nos habla de, ¿qué puedo haber presentado para sustentar la fehaciencia de las operaciones? Reportes del personal técnico que realizó las labores, ¿no? De soporte, en este caso específico, la conformidad de obra o el servicio por parte del responsable de la zona. Con lo que por la especialidad y magnitud del servicio se debió contar también para efecto de acreditar la efectiva prestación del referido servicio. Entonces, ante operaciones de construcción como esta, ese es un elemento también a considerar, ¿no? Es un supuesto que me permite a mí determinar que la transacción efectivamente se ha llevado a cabo, ¿no? Nuevamente, son resoluciones que no califican como criterios de observancia obligatoria, pero que es importante tenerlas en cuenta, porque alguna
idea me permiten tener sobre los medios probatorios que yo puedo actuar a efectos de cumplir con sustentar la fehaciencia o realidad de una determinada transacción. En este caso, ¿no? Esta RTF del 22 nos dice, perdón, del 18, nos dice que en este caso los proveedores vendieron los bienes a la recurrente, no han declarado estas operaciones en la AOT, ¿no? La declaración anual de operaciones con terceros. Dice que es una circunstancia que podría sustentar el reparo efectuado por la SUNAT, ¿no? De que la operación no es real, pero no es la única que deberá sustentarse. No te puedes basar solamente en el incumplimiento de mi proveedor al momento de presentar esta declaración jurada ante el fisco para determinar o establecer que nos encontramos ante una operación no real, sino que también el fisco tiene que ahí accionar un poco más, tiene que tener una cierta eh, actuación probatoria. No basta solamente en remitirse a el incumplimiento por parte de mi proveedor al momento de presentar la referida declaración. Bueno, otra RTF donde también se analizan diversos medios probatorios. Ya el acta de entrega y recepción de bienes. Son hojas sueltas que consignan las facturas, las guías de remisión, las órdenes de compra, los bienes, su cantidad y dejan constancia de la supuesta entrega de dichos bienes. No obstante, no se acredita el traslado de los bienes. O sea, están las guías de remisión anotadas, está la entrega. La administración ya parte de la premisa que es una supuesta entrega, ¿no? Es lo complicado. Sobre la base de que tú me dices que es supuesto. O sea, si te estoy presentando toda la documentación. Bueno. Las copias de impresiones de correos electrónicos no son suficientes, no dan certezas de su contenido. Pueden ser incluso manipulados. Respecto a los estados de cuenta, ¿no? Existen los pagos que has realizado tus proveedores. Sí, perfecto. Y la premisa es esa, ¿no? O sea, tú sabes que tienes que cumplir con la formalidad de contar con medios de pago. Si no tienes los medios de pago, no tienes nada, ¿no? No surte ningún efecto la operación. Entonces, como cuidado mínimo, has debido realizar el pago. Pero ese pago por sí solo no me sustenta la fehaciencia de la operación, ¿no? Los recibos de egresos, ¿no? Que son documentos internos en los que consta la salida de cierto monto de dinero, pero no acreditan la realidad de las operaciones observadas. Es bien complejo, como pueden notar, cómo hago que la administración tributaria me crea, ¿no? Que ya presenté documento 1, 2, 3, 4, 5, ya. Cree. No te queda otra opción, ¿ya? Ante ante la fuerza probatoria que tienen los documentos que te estoy exhibiendo, ya al fisco no le quedaría otra más que aceptarlo, no decir nada más al respecto. Pero no es así en nuestro ordenamiento, ¿no? O no es así como lo entiende, mejor dicho, el Tribunal Fiscal ni tampoco la Administración Tributaria, ¿no? Por ahí en el ámbito judicial se puede obtener un resultado más favorable. Este RTF 20, ¿no? Se señala que el contribuyente acreditó la realidad de los servicios de obra al determinar que los medios probatorios presentados por el administrador eran evidencia suficiente, ¿no? De la realidad de la operación. El tema es que al día de hoy no tenemos un parámetro claro de lo que es evidencia suficiente. Este, Otra RTF, ¿no? Igual, los correos electrónicos deben ser considerados como parte de los medios probatorios que yo le estoy exhibiendo al fisco para sustentar la realidad de una operación. Pero no son los únicos que tienen que ser evaluados, ¿no? Tienen que formar parte de un conjunto, ¿ok? Y como conjunto tienen que adquirir tal fuerza probatoria que para el fisco sea totalmente verosímil el desarrollo de la transacción que dio lugar a mi derecho a utilizar el crédito fiscal correspondiente. Ya, vamos con los sujetos de incapacidad operativa, lo que veníamos conversando hace unos minutos. A ver, este decreto legislativo 1532 es interesante, ¿no? Por decirlo menos. Y nos dice, ¿no? Buena cuenta, si tú realizas una operación con un sujeto sin capacidad operativa, no puedes utilizar el crédito fiscal, ¿ok? Ni cualquier otro beneficio, ¿no? O sea, no puedes tampoco sustentar costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Entonces pierdes crédito fiscal, pierdes tu costo y pierdes tu gasto, ¿ok? Luego te dice, ¿no? Los comprobantes de pago o los documentos complementarios emitidos por el sujeto sin capacidad operativa hasta el día de la publicación de su condición como tal no permiten el derecho a utilizar el crédito fiscal, ¿no? O sea, no es que ni siquiera se publicó el día, no sé, 20 de agosto, que
que tal proveedor tiene la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿No? Lo que te dicen, o sea, el impedimento de utilizar el crédito fiscal debería venir en adelante, ¿no es cierto? Es lo más razonable. Pero no, para el fisco, bueno, para el legislador, mejor dicho, en este caso, no ha sido así. Ok, supongamos que el 20 de agosto se publica la condición o la imputación de sujetos sin capacidad operativa de un determinado contribuyente. Los comprobantes que haya emitido hasta ese día tampoco te dan derecho a utilizar el crédito fiscal. ¿Qué va a tener que hacer el adquirente de estos bienes y servicios? Bueno, someterse a una fiscalización, que es lo que también está establecido dentro del reglamento. No someterse a una fiscalización voluntariamente a través de la cual se verifique que las operaciones que están dando lugar a la utilización de este crédito fiscal son reales. Y sobre la base de eso, que se admita el uso del correspondiente derecho al crédito fiscal. Pero implica, nuevamente, someterlo a una fiscalización por parte del fisco con los riesgos que esta acción evidentemente acarrea. Y que no va a ser sencillo para todas las empresas. Entonces, hay una obligación adicional, tienen que estar pendientes de si sus proveedores tienen o no tal condición. Bueno, y esto es tan limitante del temporal de la utilización de los comprobantes de pago para sustentar el crédito fiscal y el someterte a una fiscalización voluntaria no va a resultar aplicable en ciertos casos cuando estos comprobantes de pago ya están siendo materia de fiscalización o de auditoría, ¿no? Por parte de la administración tributaria, siendo que en estos procedimientos se determinará si es que corresponden o no eh, a operaciones reales, ¿no? Que dieron lugar al derecho a utilizar el crédito fiscal. Entonces, es bien complejo esta figura del sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Porque, bueno, es una figura nueva, recién está ingresando a nuestro ordenamiento, pero no deja por ello de ser polémica, por decirlo menos, ¿no? Es una figura que a los agentes sobre los cuales recaiga dicha calificación, normalmente los convierte en parias. Nadie va a contratar con ellos porque no les sirve nada, no puedes utilizar el crédito fiscal, no vas a poder deducir el gasto, no sirve absolutamente nada, ¿no? Es condenar a una empresa al cierre, en realidad, en último término, ¿no? ¿Y sobre qué se basa esto, no? Sobre la falta de capacidad, principalmente económica y logística, para poder desarrollar las operaciones que estos agentes económicos indican que están realizando. Ahora vamos con las consecuencias penales, ¿no? Como hemos dicho, realmente las operaciones no reales implican un uso indebido del crédito fiscal porque es una operación por la cual no corresponde, ¿no? Hemos visto los dos supuestos de configuración de, de las operaciones no reales, pero el hecho de que se impute una operación como no real, que se determine que una determinada transacción tiene tal calificación, acarrea también consecuencias penales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se configura el delito de defraudación tributaria. La evasión fiscal, pero bajo la nomenclatura recogida en nuestra ley penal tributaria, es lo que se denomina defraudación tributaria, ¿no? Que en buena cuenta establece, nos hemos quedado con el artículo 4 que dice que hay una pena privativa de 8 a 12 años. ¿Cuándo? Cuando se utiliza un crédito fiscal de forma indebida, ¿no? Simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. Es una simulación, pues, ¿no? O sea, nunca ha habido por ejemplo, en el inciso A al 44, ¿no? Nunca se dio la transacción y tú estás utilizando el crédito fiscal. No, y el inciso B, quien te ha realizado la prestación de servicios no es quien te emitió el comprobante de pago. Por lo tanto, tampoco puedes utilizar el crédito fiscal, ¿no? Simulando un determinado hecho para aprovechar ese crédito fiscal. ¿Esto es sancionado penalmente? Sí. ¿Ok? De 8 a 12 años. Ahora, ¿a quién le corresponde investigar y promover la acción penal? ¿No? Principalmente la administración tributaria. ¿Ok? Principalmente dicha obligación va a recaer sobre este ente. ¿Por qué? Porque la administración tributaria es la entidad que va a conocer de forma más directa la eventual configuración de una operación pasible de ser calificada como operación no real. ¿Qué va a hacer la administración tributaria si está fiscalizando e identifica una operación calificada como, o susceptible de ser calificada como no real? Tiene que comunicárselo al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público ya iniciará las acciones de investigación que considere pertinentes. Ahora, la excusa absolutoria.
qué se refiere esto? La excusa absolutoria se refiere a un supuesto en el cual no se va a dar inicio a ninguna acción penal, ni la Administración Tributaria va a correr comunicación al Ministerio Público sobre la posible configuración de un ilícito tributario, ¿no? Un delito tributario. ¿Ya? Eh, pero ¿qué pasa? Esta excusa absolutoria al día de hoy, contexto vigente, tiene ciertos matices interesantes, pues, ¿no? Porque ¿qué nos dice? Nos dice, ok, si tú como contribuyente has realizado una operación que es no real, yo como legislador voy a reconocer que no debe iniciarse ninguna acción penal en tu contra, ¿no? Es más, la SUNAT ni siquiera le va a tener que informar al Ministerio Público. ¿Cuándo? Cuando se cumpla con lo siguiente, ¿no? Que se regularice la situación tributaria respecto a la deuda que se te está imputando antes de que se inicie la correspondiente investigación, ¿no? Por parte del Ministerio Público, o a falta de dicha investigación, antes de que el órgano administrador del tributo, o sea, de términos generales, consideremos SUNAT, inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al tributo y periodo en que se realizaron las conductas señaladas. Es decir, inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al tributo y periodo. ¿Qué pasa si tú tenías operaciones no reales en noviembre del 2021 y te fiscalizan IGB? Entonces, una fiscalización parcial y te dicen, vamos a verificar el crédito fiscal de, de junio a diciembre del 2021. Tus operaciones están dentro de ese parámetro temporal, por lo tanto, el solo inicio de esta fiscalización ya implica de que tú no puedas acceder a la excusa absolutoria. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Es las reglas del juego al día de hoy. Y también considerar, ¿no? De que la norma nos habla de regularización. ¿Okay? Que debemos entender por regularización el pago total de la deuda, ¿ya? O la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio obtenido indebidamente. Ahora, ¿qué pasa pues con esto? Que deja fuera de cualquier posibilidad de, de- de defensa por parte de los contribuyentes el que se acoja un fraccionamiento, ¿no? Yo como estoy regularizando mi deuda, no tenía la liquidez para pagarla, entonces he fraccionado la deuda. Ya, ok, está perfecto. Es una forma de cancelar tus obligaciones con el fisco cuando careces de la liquidez suficiente para hacer el pago en una sola armada. Pero eso no es una regularización conforme a lo que exige la excusa absolutoria. Entonces, más allá de que tú tengas o no un fraccionamiento aprobado, igual el fisco, de identificar la existencia de una determinada operación no real, podrá iniciarlas, el fisco correr traslado al Ministerio Público, o si el Ministerio Público se entera, más allá de que tú tengas un fraccionamiento aprobado, se iniciarán las acciones penales en contra del sujeto que se ve inmerso en dichas circunstancias. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Un tema bien importante y que a veces se malentiende, ¿no? Sobre todo por un pleno que aplicaba conforme a la normativa anterior, ¿no? Antes de este decreto legislativo 1113, ¿no? Que está vigente desde el 2012. Entonces, esas son las reglas del juego al día de hoy. Si es que me notificaron, o sea, con el primer requerimiento iniciando la fiscalización, ok, ya está. Ok, ya no me corresponde la excusa absolutoria. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Como ven, hay mucho por discutir, analizar respecto a las operaciones no reales, su configuración, principalmente la actuación probatoria que le corresponde a la administración tributaria y hasta dónde se le puede exigir actuación probatoria al contribuyente, ¿no? ¿Qué parámetros son razonables para evaluar la información presentada ante una auditoría? ¿Ok? Entonces, ahí espero de verdad que les sirva de utilidad los comentarios que hemos podido exponer el día de hoy y de lugar a reflexión y análisis, ¿no? Porque eso es lo que se busca al final, que más personas puedan analizar y revisar esto y decir, ok, esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, el fisco está actuando bien, el legislador se equivocó aquí, no se equivocó aquí. Eso es lo que se busca a través de estos espacios, ¿no? Generar reflexión. Por su parte sobre las materias que estamos
tratando en cada una de estas reuniones. Así que nada, nuevamente le agradezco a Aiden por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Y nada, que estén muy bien y hasta una siguiente oportunidad.